Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Galáctica de Artes de Combate Extraordinarias no era extraordinaria en absoluto. A pesar de lo que afirmaba el folleto, era, de hecho, una solución burocrática glorificada para un problema ancestral. ¿Qué hacer con los guerreros más prometedores de las diversas especies cuando no estaban activamente matándose entre sí? La respuesta: arrojarlos a una educación estandarizada. Por supuesto, la Academia flotaba en la nebulosa entre los sistemas Corellón y Vexara, territorio neutral, como a los administradores les gustaba recordar a todos cada vez que estallaba otra pelea en el comedor. Su arquitectura se parecía a lo que sucedería si a un arquitecto ebrio con un fetiche por el cromo y los ángulos imposibles se le diera financiación ilimitada y cero supervisión. Cada pasillo se curvaba innecesariamente, cada umbral tenía una altura ligeramente incorrecta para al menos 16 especies diferentes. Y los baños. Bueno, digamos que la evolución había creado demasiadas necesidades excretoras diferentes para que una sola instalación las acomodara cómodamente. Entre los 2.837 estudiantes que representaban a 94 especies sintientes, existía una jerarquía tan compleja que requería una IA especializada solo para rastrear quién debía despreciar a quién en el desayuno. En la cima se posaban los vidianos, reptiloides de 8 extremidades cuyos ancestros aparentemente habían conquistado la mitad de la galaxia conocida antes de que los humanos descubrieran la agricultura. Debajo de ellos, dispuestos en orden descendente de factor de intimidación y recuentos de conquistas históricas, estaban los sospechosos habituales de las sociedades espaciales. Y luego, en algún lugar cerca del fondo, justo por encima de los goprianos que respiraban metano y que ni siquiera podían entrar en una atmósfera estándar sin licuarse, estaban los humanos. La humana en particular en la clase de combate 505, neutralización avanzada a corta distancia, se sentaba en la última fila, como solían hacer los humanos. Su uniforme de entrenamiento estándar le quedaba un poco holgado en un cuerpo que parecía francamente frágil en comparación con sus compañeros de clase. Nunca ofrecía respuestas, nunca iniciaba conversaciones y nunca se quejaba cuando se le emparejaba con compañeros que triplicaban su masa. El listado del instructor la catalogaba como R. Blake, aunque nadie se molestaba en aprender las designaciones humanas. Lo que hacía que R. Blake fuese notable era precisamente lo insignificante que parecía decidida a ser. En una escuela donde cada especie alardeaba de sus ventajas evolutivas, ya fueran las secreciones venenosas de la piel del Karateon o la capacidad del Montavian de percibir 4 segundos en el futuro, esta humana no mostraba absolutamente nada. Simplemente observaba, practicaba las maniobras asignadas con precisión mecánica y se desvanecía entre clases. «Mírala», silbó Dravnok, un vidian de 7 pies cuyas escamas brillaban con patrones bioluminiscentes que indicaban su linaje real. Solo está sentada ahí, fingiendo que pertenece. Su compañero, un gigantesco juri con antebrazos como pequeños troncos de árbol, retumbó en señal de acuerdo. Escuché que su planeta es apenas interestelar, todavía están peleando por tierra y líneas fronterizas imaginarias. La humana no dio ninguna indicación de haberlos escuchado, aunque los traductores universales de la Academia aseguraron que sí. Simplemente continuó revisando formaciones de combate en su datapad, su expresión tan vacía como el vacío entre las estrellas. Nadie sabía que la jerarquía estaba a punto de recibir el tipo de recalibración que haría que la fundación de la Academia pareciera una nota histórica menor. El entrenamiento de combate en la Academia Galáctica no era solo otro requisito del curso, era el objetivo principal. La galaxia había disfrutado de lo que los políticos llamaban optimistas paz sostenida durante los últimos 83 ciclos estándar, lo que todos los demás reconocían como hostilidad apenas contenida. La Academia servía como una válvula de presión, que la próxima generación de guerreros se golpeara sin sentido en entornos controlados en lugar de convertir planetas en campos de escombros humeantes. El profesor Klevix, un maestro de guerra vidian retirado al que le faltaban 3 de sus 8 extremidades originales, momentos de enseñanza, los llamaba él, se paseaba por el suelo de entrenamiento con la amenaza practicada de alguien que había matado a más seres de los que la mayoría había conocido. El combate no se trata de fuerza, aleccionó,
mientras su traductor apenas seguía los complejos clics y silbidos de su lengua natal. El combate se trata de reconocer el momento exacto en que tu oponente se da cuenta de que está a punto de morir y luego extender ese momento tanto como sea posible. La clase contenía 32 estudiantes que representaban a 27 especies, dispuestas en un orden jerárquico tácito pero universalmente entendido. Al frente se encontraba Drabnok, un guerrero ápice calaxian y testimonio vivo del exceso evolutivo. Con 8 pies de altura y armadura exoesquelética secretada naturalmente a través de sus poros, Drabnok poseía reflejos tan rápidos que los sensores de la academia a veces fallaban en registrar sus movimientos. Su especie había evolucionado en un mundo de muerte donde la atmósfera misma se encendía periódicamente, lo que explicaba tanto su piel ignífuga como su encantadora personalidad. Los Calaxians no solo estaban en la cima de la jerarquía de combate, prácticamente habían inventado el concepto. Su imperio abarcaba 17 sistemas, todos adquiridos a través de lo que su cuerpo diplomático denominaba delicadamente negociaciones agresivas. Eran armas vivientes, y Drabnok era su orgullo y alegría, enviado a la academia no para aprender, sino para recordar a todos los demás su lugar apropiado en el universo. Hoy, anunció el profesor Klevix, sus mandíbulas temblando con lo que podría haber sido emoción. Comenzaremos las secuencias de golpe mortal, no letales, por supuesto, añadió con lo que sonó sospechosamente a decepción. Los estudiantes se removieron nerviosamente. Todos, excepto la humana R. Blake, quien continuó con su hábito de existir sin llamar la atención. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el borde de la estera de entrenamiento, los ojos semicerrados en lo que muchos confundieron con miedo o aburrimiento. ¿Viste?, susurró un estudiante gelatinoso Flaky a su vecino. La humana ni siquiera se inmutó. Probablemente no entiende las implicaciones, respondió el vecino, un Trilaxian de 4 brazos. Su especie apenas sobrevivió a sus primeras guerras de contacto, son prácticamente infantes en términos galácticos. El Flaky se tambaleó en lo que parecía ser un encogimiento de hombros. Escuché que todavía usan armas de proyectiles en su mundo natal. Metal real propulsado por explosiones químicas. Especies bárbaras y primitivas, asintió el Trilaxian. Me sorprende que incluso dejen matricularse a una. Lo que los estudiantes chismosos no notaron fue que los ojos compuestos del profesor Klevix se dirigían ocasionalmente hacia la humana silenciosa. A diferencia de sus estudiantes, el viejo maestro de guerra había luchado a través de cientos de mundos contra docenas de especies. Reconoció la quietud de R. Blake por lo que era, no la vacuidad del miedo, sino la calma perfecta de algo cuidadosamente calibrado y esperando. ¿Esperando qué? El profesor no podía decirlo, pero había vivido lo suficiente como para reconocer cuando un depredador se escondía a plena vista. Y mientras Drabnok realizaba otra demostración impecable, provocando jadeos de aprecio de sus compañeros de clase, solo el profesor Klevix notó el ligero estrechamiento de los ojos de la humana, la primera expresión que había mostrado en todo el semestre. La confrontación inevitable comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con un error. No un error de la humana, eso sí, ella cometía notablemente pocos. No, fue Drabnok quien cometió el pecado capital de la política galáctica, la notó. 3 semanas después del módulo de secuencia de golpe mortal, el profesor Klevix anunció que celebrarían combates de clasificación. Los mejores participantes, explicó, haciendo sonar sus mandíbulas restantes, representarían a nuestra academia en los campeonatos de combate interestelar. Los participantes inferiores representarían a su especie en la Bahía Médica. Las asignaciones de emparejamiento están publicadas. El pabellón de entrenamiento estalló en el lenguaje universal de la juventud competitiva, alardes, amenazas y la ocasional exhibición territorial que violaba los protocolos de decencia de la academia. En medio del caos, la atención de Drabnok se fijó en el tablero de asignaciones, donde su nombre aparecía junto a R. Blake, humana. Sus placas exoesqueléticas ondularon de indignación. Profesor, bramó, su voz resonando a través de las frecuencias subsónicas que hacían que las especies más pequeñas orinaran involuntariamente. Debe haber un error en el algoritmo de emparejamiento. El profesor Klevix parpadeó sus 4 ojos en secuencia, el equivalente Vidian a un exagerado giro de ojos. El algoritmo es perfectamente funcional, estudiante Drabnok. Pero estoy emparejado con, hizo un gesto hacia R. Blake,
quien se estaba estirando metódicamente en la esquina. La humana no levantó la vista. Solicito un desafío digno de mis habilidades, continuó Drabnok. Quizás 3 berserkers Centurion o uno de los asistentes de enseñanza. Las escamas del profesor se ruborizaron con un tono púrpura que indicaba diversión o indigestión. El algoritmo empareja a los estudiantes basándose en perfiles de combate complementarios. Si estás emparejado con la estudiante Blake, debe haber una razón. Esta explicación no satisfizo a nadie, y menos aún a Drabnok, cuya programación cultural incluía un módulo sustancial sobre el mantenimiento de la imagen. Sus párpados internos se estrecharon hasta convertirse en rendijas mientras acechaba por el suelo de entrenamiento, cerniéndose sobre la humana con una intimidación practicada. Tú, dijo, mientras el traductor luchaba por transmitir la mezcla precisa de desprecio y amenaza. Te retirarás de nuestro combate. Blake levantó la vista, haciendo contacto visual por quizás la primera vez en todo el semestre. Su expresión permaneció neutral, pero se puso de pie, revelándose exactamente a la mitad de la altura de Drabnok y quizás a una cuarta parte de su masa. No, dijo ella. La simplicidad de la respuesta pareció confundir a Drabnok más que cualquier rechazo elaborado. Sus conductos respiratorios secundarios se abrieron, una señal de advertencia de la que los cenobiólogos de combate típicamente recomendaban retirarse a máxima velocidad. Quizás se recuperó él. No entiendes. Esto no es una solicitud. Te estoy protegiendo de la humillación. ¿Entendido? Entendido, replicó Blake. Nos vemos mañana. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Drabnok vibrando con una mezcla de rabia y confusión que provocó que los dispositivos electrónicos cercanos fallaran. Para la cena, la academia zumbaba con noticias de la confrontación. Surgieron bolsas de apuestas con probabilidades tan cómicamente desiguales que varios profesores de economía consideraron usarlas como ejemplos de fallos del mercado. El Centro de Comunicaciones Cuánticas experimentó un tráfico sin precedentes a medida que los estudiantes contactaban a sus mundos natales para asegurar fondos adicionales para las apuestas. Escuché que la humana ni siquiera tiene órganos redundantes, dijo un cadete proxian, sus 3 corazones latiendo con emoción. Un golpe de un ataque calaxian y simplemente dejará de funcionar. 17 segundos, predijo un matemático Belian. Ese es mi cálculo del tiempo hasta la incapacitación. Estás asumiendo que incluso se presentará, respondió su compañero de estudio. El dinero inteligente dice que alegará enfermedad o lesión de antemano. Blake comió su comida en silencio al final de una mesa casi vacía, consumiendo metódicamente un paquete de nutrición optimizado para la biología humana. Si escuchó la especulación a su alrededor, no dio ninguna indicación. Una vez que terminó, depositó su bandeja en el reciclador y se dirigió a la sección de dormitorios. El profesor Klevix observó su partida desde la mesa de la facultad, sus mandíbulas trabajando pensativamente sobre su pasta nutriente de la tarde. A su lado, el director de la academia se inclinó conspiradoramente. ¿Deberíamos cancelar el combate? ¿El incidente diplomático si un humano muere? Interesante, interrumpió Klevix, que asumas que estudiante requiere protección. Dejó su tubo de nutrientes. Mañana será educativo para todos. La arena de combate de la academia se parecía a la descendencia impía de un quirófano y un coliseo de gladiadores, que era precisamente lo que los arquitectos habían pretendido. Asientos escalonados rodeaban una plataforma perfectamente circular de material inteligente que podía ajustar sus propiedades de suave como el musgo a duro como el diamante, dependiendo de cuán mal quisieran los instructores castigar el fracaso. Hoy, estaba configurado como implacable, pero no letal, el equivalente administrativo de una negación plausible. A media mañana, ni un solo asiento permanecía vacío. Los estudiantes que deberían haber estado asistiendo a lingüística xenológica o teoría avanzada de agujeros de gusano habían desarrollado repentinas dolencias misteriosas que requerían la observación de la terapia de combate. Incluso la notoriamente reclusa Facultad de Física Cuántica había emergido de sus laboratorios dilatados por el tiempo, atraída por la elegancia matemática de probabilidades tan abrumadoras. Drabnok entró por el portal este, como correspondía a su estatus. Había optado por el atuendo de batalla tradicional Calaxian, equipo protector mínimo que mostraba, en lugar de ocultar, sus armamentos naturales.
Su exoesqueleto brillaba bajo las luces de la arena, recién secretado esa mañana para asegurar un factor de intimidación máximo. Detrás de él, se arrastraban 4 compatriotas Calaxian realizando los cánticos rituales previos a la batalla que habían precedido a la extinción de al menos 3 especies sintientes. Una gran entrada, comentó el profesor Klevix a un colega. Uno podría pensar que se está enfrentando a una competencia real. El portal occidental permaneció conspicuamente vacío. Murmullos ondularon a través de la multitud a medida que la hora de inicio programada llegaba y pasaba. Dravnok realizó ejercicios de estiramiento que parecían diseñados principalmente para mostrar su impresionante musculatura a la audiencia cada vez más inquieta. Quizás, se aventuró el director de la academia desde su palco de observación premium. La humana ha reconsiderado. Improbable, respondió Klevix. Los humanos tienen muchos defectos, pero rara vez. El profesor se interrumpió cuando el portal occidental se deslizó, con significativamente menos ceremonia que su contraparte oriental. R. Black entró sola, vistiendo el uniforme de entrenamiento estándar sin modificaciones ni mejoras. No llevaba armas, no llevaba equipo de protección y no había aplicado estimulantes o potenciadores de combate visibles. Su cabello permanecía atado en el mismo arreglo práctico que usaba para cada clase. La arena cayó en la clase especial de silencio que ocurre cuando un gran grupo se da cuenta colectivamente de que están a punto de presenciar algo profundamente incómodo. El profesor Klevix activó el timbre ceremonial, su tono resonante señalando el inicio formal de los procedimientos. Combate clasificatorio entre Dravnok de Koyax Prime y R. Blake de la Tierra. Se aplican las reglas estándar de la academia. La incapacitación o la rendición determinan al vencedor. Los drones médicos están en espera. Esto último, añadió con particular énfasis, sus ojos compuestos fijos en la humana. Dravnok avanzó hacia el centro de la arena con la confianza de alguien que nunca había conocido la derrota y no podía concebirla como una posibilidad. Su postura se transformó en la posición de apertura de la forma de combate Calaxian, una brutal tradición marcial optimizada por algoritmos evolutivos y miles de años de aplicación práctica en el campo de batalla. Intentaré dejarte lo suficientemente intacta para la regeneración, anunció, mientras el traductor luchaba por transmitir el matiz preciso de su promesa /diagonal amenaza. R. Blake se acercó al círculo central con un paso pausado. No adoptó ninguna postura reconocible, simplemente se quedó parada con los brazos a los lados, el peso distribuido uniformemente. Gracias por el combate, dijo, su voz modulada para no ir más allá de lo necesario. El profesor Klevix volvió a señalar. Comiencen. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que varias especies con procesamiento visual más lento se quejaron después de que el combate debería revisarse a velocidad reducida. Para la mayoría de los observadores, sin embargo, la secuencia fue demasiado clara y totalmente desconcertante. Dravnok se lanzó hacia adelante con la aceleración característica de su especie, las placas exoesqueléticas ondulando para reducir la resistencia del aire. Su apéndice de ataque primario se extendió para un golpe incapacitante del libro al torso, una maniobra que le había valido puntuaciones perfectas en 17 combates anteriores. La humana no estaba allí. Ella se había movido. No esquivó, no saltó, no realizó ninguna maniobra evasiva reconocible, sino que simplemente dejó de ocupar el espacio donde aterrizó el golpe de Dravnok. Esto era, según toda la física observable, imposible. Sin embargo, los drones de grabación confirmarían más tarde que en el microsegundo preciso en que debería haber ocurrido el contacto, R. Blake había calculado de alguna manera el movimiento mínimo exacto requerido para inutilizar el ataque. El impulso de Dravnok lo llevó hacia adelante, su programación de combate ya adaptándose al fallo. Pivotó con una velocidad devastadora, los miembros secundarios desplegándose en un patrón de abanico diseñado para hacer imposible el escape. El movimiento habría sido hermoso si no fuera tan aterrador, una demostración perfecta de por qué los Calaxians eran considerados depredadores ápice en 3 sistemas estelares. La respuesta de la humana desafió la lógica de combate convencional. En lugar de retirarse de la ofensiva abrumadora, avanzó hacia ella. Su mano derecha hizo contacto con el conector de articulación central de Dravnok, un punto tan bien protegido que la mayoría de las especies no se molestaban en atacarlo. Ese toque fue todo. Solo un toque. Entonces Dravnok,
orgullo de Cax Prime y pináculo evolutivo de la adaptación combativa, colapsó. No dramáticamente, no con un rugido de desafío. Simplemente dejó de funcionar, arrugándose en el suelo de la arena con todos los controles motores simultáneamente cortados. El silencio que siguió tuvo una cualidad rara vez experimentada en la academia, la ausencia completa de sonido que ocurre cuando múltiples especies están reevaluando colectivamente suposiciones fundamentales. R. Blake retrocedió, sus manos volviendo a sus costados. Recuperará la función motora en aproximadamente 3 minutos, le dijo al profesor Klevix. Sin daño permanente. Las mandíbulas del profesor trabajaron en silencio por un momento antes de que encontrara su voz. Combate concluido. Vencedora, R. Blake de la Tierra. Los drones médicos pulularon sobre la forma inmovilizada de Dravnok, sus haces de diagnóstico sin encontrar ninguna lesión que tratar. Sus signos vitales se mantuvieron óptimos, su conciencia estaba completamente alerta. Simplemente no podía moverse, atrapado en una prisión exoesquelética de su propio magnífico cuerpo. Desde el palco de observación VIP, el director de la academia se volvió hacia su asesor de relaciones diplomáticas. ¿Qué acaba de pasar? El asesor, un ataxián con títulos avanzados en 17 disciplinas, respondió con rara franqueza profesional, no tengo absolutamente ninguna idea. Mientras R. Blake salía de la arena con el mismo comportamiento discreto con el que había entrado, la audiencia atónita permaneció congelada en la incredulidad. Todos, excepto el profesor Klevix, cuyas mandíbulas se habían dispuesto en lo que su especie reconocía como una sonrisa. El caos estalló en 17 idiomas diferentes mientras la arena se vaciaba. La red de comunicaciones de la academia casi colapsó bajo el peso de las transmisiones salientes, ya que los estudiantes se apresuraron a informar a sus mundos natales que todo lo que sabían sobre la jerarquía de combate interespecies acababa de ser recalibrado dramáticamente. Dravnok fue llevado a la bahía médica a pesar de sus protestas cada vez más vocales de que no requería asistencia. Sus funciones motoras, de hecho, habían regresado precisamente cuando R. Blake había predicho, pero su dignidad permanecía críticamente herida. Sus compatriotas Calaxian rodearon su cápsula de recuperación, siseando conspiratoriamente en su lengua natal, con las funciones del traductor deliberadamente deshabilitadas. Mientras tanto, una revolución estaba ocurriendo en la estructura social de la academia. Especies que nunca habían reconocido a los humanos estaban descubriendo de repente una fascinación por la cultura terrestre. Los archivos de historia de la Tierra de la biblioteca, previamente accedidos solo por estudiantes de xenoantropología que escribían artículos sobre sociedades primitivas preinterestelares, ahora tenían una lista de espera de 300 personas. Escuché que los humanos tienen un sistema nervioso redundante, susurró un cadete proxian, felizmente inconsciente de que su declaración era incorrecta y estaba siendo transmitida a través de su traductor personal defectuoso. La compañera de habitación de mi primo visitó una vez su sistema solar, afirmó un Trilaxian. Las fluctuaciones de gravedad vuelven locas a la mayoría de las especies. Entrenan en 9 veces la gravedad estándar. R. Blake había regresado a su horario regular, asistiendo a xenobiología como si no acabara de destrozar el constructo social más fundamental de la academia. El único cambio visible fue que su asiento habitual en la última fila había sido desalojado por sus ocupantes anteriores, dejando un radio vacío conspicuo a su alrededor. El profesor Klevix la encontró en el arboretum de la academia esa noche, sentada con las piernas cruzadas frente a un bonsái terán, una versión miniaturizada de una forma de vida que en la Tierra a menudo se alzaba cientos de pies. El simbolismo no pasó desapercibido para el viejo maestro de guerra. El director de la academia ha recibido 17 quejas formales, anunció sin preámbulos, su exoesqueleto crujiendo mientras se dejaba caer en un banco diseñado para aproximadamente 2/3 de su masa, y 43 solicitudes de estudiantes pidiendo el traslado a tu cohorte de combate. R. Blake permaneció concentrada en el pequeño árbol. Supongo que Dravnok presentó la mayoría de las quejas. Sorprendentemente, no. Su especie valora la efectividad por encima de todo. Está recalibrando su evaluación de ti. Las mandíbulas del profesor hicieron clic pensativamente. Las quejas se refieren principalmente a tu falta de divulgación de tus verdaderas capacidades de combate durante la inscripción. Respondí a cada pregunta con precisión. Sí, ese es más bien el problema.
Los ojos compuestos de Klevix reflejaron la iluminación especializada del arboretum. El cuestionario de inscripción pregunta si los solicitantes tienen entrenamiento militar formal. Tú indicaste, no, no lo tengo. Entonces, quizás puedas iluminar a un viejo maestro de guerra sobre cómo neutralizaste a un guerrero ápice calaxian con una técnica que nunca he presenciado en 8 siglos de experiencia en combate. R. Blake finalmente se giró para mirarlo. La Tierra no es lo que la mayoría de las especies cree que es, profesor. No somos primitivos, somos reservados. El profesor esperó, acostumbrado desde hace mucho al poder del silencio para extraer información. Los humanos se desarrollaron de manera diferente, continuó ella después de una pausa medida. La mayoría de las especies evolucionaron armas naturales, luego construyeron armas tecnológicas basadas en los mismos principios. Las garras se convirtieron en cuchillas. El veneno se convirtió en armas químicas. La armadura Calaxian se convirtió en la plantilla para el blindaje de acorazados. Hizo un gesto hacia su propia forma. Nosotros no teníamos ninguna de esas ventajas. Ni garras, ni veneno, ni armadura natural. Lo que teníamos eran habilidades de reconocimiento de patrones y adaptabilidad neurológica. No construimos armas basadas en nuestros cuerpos, reprogramamos nuestros cuerpos para convertirlos en armas. La postura de Klevix cambió sutilmente. ¿Te refieres a las artes marciales humanas mencionadas en tus archivos históricos? Esas son las versiones públicas. Diluidas, deportivizadas. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Lo que usé hoy se llama la mano silenciosa. No se enseña en ningún dojo público. Es la culminación de 5000 años de estudio sobre cómo usar el sistema eléctrico del cuerpo contra sí mismo. Un toque interrumpe las vías neurales temporalmente para el entrenamiento, permanentemente en combate real. ¿Y tu gobierno te permitió traer tal conocimiento a una academia interespecies? La sonrisa de R. Blake se desvaneció. No estoy aquí por accidente, profesor. Estoy aquí porque la Tierra se está uniendo a la comunidad galáctica, y necesitábamos establecer ciertos entendimientos sin desencadenar incidentes diplomáticos o desafíos de combate formales. Una demostración, concluyó Klevix, sus mandíbulas haciendo clic en lo que podría haber sido aprecio. Exacto. Los humanos no serán subestimados de nuevo. No necesitamos exoesqueletos o apéndices venenosos. Hemos pasado milenios aprendiendo a derrotarlos con nada más que puntos de presión y sincronización. El profesor se levantó con sorprendente gracia. Tu demostración ha sido notada. Sospecho que la clase de combate de mañana tendrá una audiencia notablemente atenta. Mientras se giraba para irse, añadió, el Comité del Campeonato de Combate Interestelar ha solicitado tu participación. Están particularmente interesados en una revancha con el estudiante Dravnok. Ya habrás adaptado su enfoque para entonces. De hecho, asintió Klevix. ¿Y adaptarás el tuyo? R. Blake finalmente se puso de pie, su pequeña figura recortada contra el árbol terrestre en miniatura. Profesor, lo que vio hoy no fue mi enfoque. Fue mi introducción. A la mañana siguiente, la jerarquía social de la academia había experimentado la reestructuración más dramática en sus 300 años de historia. El pabellón de entrenamiento de combate se llenó a capacidad 15 minutos antes de que comenzara la clase, un fenómeno previamente no registrado. Cuando R. Blake entró, las conversaciones se silenciaron, y especies que previamente habían ignorado su existencia ahora rastreaban sus movimientos con una combinación de fascinación y respeto recién descubierto. Aún más revelador fue el comportamiento de Dravnok. El Calaxian se acercó a ella directamente, sus placas exoesqueléticas dispuestas en el patrón formal de reconocimiento profesional. Tu técnica, dijo sin preámbulos. Deseo aprenderla. Desde la plataforma del instructor, el profesor Klevix observó la interacción con sus 4 ojos. Sus instintos de guerrero ancestral reconocieron el momento por lo que era, no solo un cambio en la dinámica social de la academia, sino el comienzo de un reordenamiento fundamental de las estructuras de poder galácticas. La humana silenciosa había hablado a través de volúmenes sin decir una palabra, y ahora la galaxia finalmente estaba escuchando. Las noticias viajan rápido en una sociedad con comunicación cuántica. Las noticias sobre el completo vuelco de la dinámica de poder interespecies establecida viajan más rápido que eso,
aproximadamente a la velocidad del pánico institucional. Una semana después de lo que los estudiantes de la academia ahora se referían simplemente como el toque, buques diplomáticos de 17 civilizaciones principales habían llegado en órbita alrededor de la estación. Las razones oficiales variaron, desde la inspección educativa de rutina hasta la evaluación del programa de intercambio cultural, pero todos entendieron el propósito real. La recopilación de inteligencia sobre los supuestamente primitivos humanos que de alguna manera habían ocultado capacidades de combate que hacían irrelevantes las ventajas evolutivas naturales. El director de la academia se encontró recibiendo a más funcionarios de alto rango en 7 días que en los 7 años anteriores combinados. Su oficina, diseñada para intimidar sutilmente a los dignatarios visitantes con su silla elevada tipo trono y su configuración atmosférica cuidadosamente calibrada, ahora parecía lamentablemente inadecuada, ya que representantes de las especies más poderosas de la galaxia se apiñaban en ella, fingiendo que no estaban todos allí por la misma razón exacta. Les aseguro, le dijo el director al alto comandante Vidian, la academia no tenía conocimiento previo de las habilidades especializadas de la humana. Y sin embargo, respondió el alto comandante, sus escamas cambiando a un tono escéptico de naranja, tu profesor de combate la colocó contra nuestro guerrero más consumado. El profesor Klevix, con las mandíbulas dispuestas en su posición más neutral, simplemente parpadeó sus ojos compuestos en secuencia. El algoritmo hace los emparejamientos. Yo simplemente los implemento. Las réplicas continuaron reformando siglos de jerarquía establecida. Las especies previamente descartadas como no combativas estaban siendo reevaluadas. Los arreglos de asientos en el comedor, esos indicadores sagrados de posición social, sufrieron una reorganización tan compleja que 3 estudiantes de topología cuántica desarrollaron un nuevo teorema matemático solo para explicarla. R. Blake ahora se sentaba en una mesa que nunca se vaciaba. Los estudiantes rotaban a través de los asientos a su alrededor, haciendo preguntas que iban desde lo respetuoso hasta lo absurdo. ¿Es cierto que los humanos pueden apagar sus receptores de dolor a voluntad? ¿De verdad tienes órganos de respaldo escondidos dentro de tu esqueleto? ¿Puede tu técnica de combate funcionar en formas de vida no basadas en carbono? A todo esto, R. Blake ofreció las mismas respuestas educadas pero mínimas que previamente se habían malinterpretado como timidez en lugar de la disciplinada conservación de energía que realmente era. El cambio más significativo se produjo en la clase de combate 505, donde el profesor Klevix había implementado una revolución curricular. Las especies ya no se agrupaban por categoría evolutiva, sino por enfoque estratégico. La revisión expuso verdades incómodas. Muchos guerreros naturalmente superiores dependían enteramente de ventajas físicas en lugar de técnica o innovación. Hoy, anunció el profesor Klevix a la clase recién organizada, la estudiante R. Blake demostrará los principios del combate adaptativo. Ella se movió al centro del suelo de entrenamiento, de alguna manera pareciendo más grande de lo que sugerirían sus dimensiones físicas. Un error fundamental, comenzó con una voz clara y mesurada que exigía total atención, es creer que el combate es principalmente físico. No lo es. El combate es gestión de información con consecuencias biológicas. Desde la última fila, ahora poblada por especies que antes estaban en la primera fila y que aún se ajustaban a su nuevo estatus, Dravnok observaba con una intensidad que sugería que estaba grabando cada palabra para su transmisión a su mundo natal. En las semanas que siguieron, 17 tratados diplomáticos fueron renegociados discretamente. Las rutas comerciales previamente cerradas a los buques humanos se abrieron de repente. Los programas de intercambio de tecnología que habían clasificado a los humanos como especies receptoras solamente se reformularon como iniciativas de desarrollo mutuo. Nada de esto, oficialmente, tenía algo que ver con una única demostración de combate en una instalación educativa. Por supuesto, la política galáctica nunca admitiría ser influenciada por algo tan menor. Sin embargo, la correlación entre el momento de estos cambios y el toque fue, como dirían los estudiantes de topología cuántica, estadísticamente improbable hasta el punto de la certeza. El último día del trimestre académico, el profesor Klevix encontró a R. Blake en el arboretum de nuevo, esta vez podando el bonsái con movimientos precisos y medidos que se hicieron eco de su estilo de lucha. Tu gobierno debe estar complacido con los resultados de tu inscripción, observó. Ella sonrió ligeramente. Lo están.
Aunque creo que subestimaron la rapidez con la que cambiarían las cosas, como parece que hicimos todos. El profesor asentó su envejecido exoesqueleto en el banco. La academia ha recibido 738 solicitudes de estudiantes humanos para el próximo año. Al director le preocupa que estemos a punto de convertirnos en una colonia terrestre. Improbable, respondió R. Blake. La mayoría de ellos no tendrán mi entrenamiento. Lo que pasó con Drabnock no fue representativo de las capacidades humanas promedio. No, asintió Klevix. Pero la percepción crea su propia realidad en la política galáctica. Te has asegurado de que los humanos nunca más serán subestimados, lo que sospecho que era el objetivo principal. Ella hizo un corte final al árbol en miniatura, dando un paso atrás para observar el equilibrio perfecto que había creado. A veces, la mejor manera de prevenir una pelea es ganarla antes de que comience. La Academia Galáctica de Artes de Combate Extraordinarias solo siguió siendo extraordinaria en su nombre. Pero su propósito se había cumplido de maneras que sus fundadores nunca anticiparon. De hecho, se había convertido en lo que su folleto afirmaba, un lugar donde los combatientes de la galaxia podían descubrir nuevos enfoques para el conflicto interespecies, solo que no de la manera que nadie esperaba. Mientras la próxima clase de estudiantes se preparaba para la llegada, los rumores ya circulaban sobre los humanos callados y discretos que se unirían a ellos. Observando la energía nerviosa de sus estudiantes Galaxian entrantes, ahora solicitando entrenamiento adicional en técnicas de defensa neural, el profesor Klevix no pudo evitar apreciar la ironía cósmica. Una especie sin armas naturales acababa de revelarse como la más peligrosa de todas. A veces, la declaración más ruidosa se hace con el toque más silencioso. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.